Agradecidos a nuestro Dios Todopoderoso por permitirnos una semana más estar con nuestro estudio bíblico de la carta de Pablo a los romanos. Continuamos con el capítulo 1, pero hoy ya en su cuarta parte, adelantando esta introducción que está entre los versículos 1 al 15. Pero hoy estaremos ya revisando a partir del versículo 7, en donde el deseo de Pablo de visitar Roma se incrementa, se manifiesta, sobre todo en cuanto él se refiere a los lectores allá en Roma. Una de las frases que está escrito dice: a todos los que estáis en Roma. En su saludo a estos lectores, Pablo nunca había visitado Roma. Esto es importante que nosotros recordemos. Él estaba enviando esta carta a aquella congregación, a aquella iglesia que ya existía en Roma. Pero, como le mencionaba, cuando él estaba escribiendo esta carta a los romanos, Pablo todavía no había visitado Roma y él no fundó la iglesia romana. Que esto quede muy claro, porque hay comentaristas que mencionan que Pablo también fundó la iglesia en Roma, pero no es así, porque nosotros no tenemos evidencia en la palabra de Dios. Esto hace el libro de Romanos diferente, debido a que la mayoría de las cartas que Pablo escribe a las diferentes iglesias son a los lugares en donde él anteriormente ya estuvo allí, y envía cartas a todos esos lugares o a todas esas iglesias en donde él fundó. Pero al parecer, la iglesia de Roma comenzó de alguna manera espontánea al llegar los cristianos a la gran ciudad del imperio y se establecían allí. Pero es esto, ¿no es cierto? No sabemos siquiera, no hay nombres, no se menciona exactamente de quién lo fundó, pero repito, no fue Pablo. Entonces, al no haber evidencia bíblica o histórica de que el apóstol Pablo haya fundado esta iglesia en Roma. Entonces, con esta expresión que le mencionábamos anteriormente, a todos los que estáis en Roma, al dirigirse él, ¿no es cierto?, se entiende que Pablo sí sabía de muchas personas que estaban allá en ese lugar. Conocía a algunas personas de los que estaban en esa iglesia en Roma. Pero recordando también el libro de los Hechos, capítulo 2, el versículo 10 dice que habían personas de Roma entre los judíos presentes en el día de Pentecostés. Entonces, allí se asume que estas personas que estaban de diferentes naciones, diferentes lenguas, en ese lugar, en la descripción del libro de los Hechos capítulo 2, se considera que ellos regresaron a casa, regresaron a donde ellos pertenecían, como en este caso existían romanos, regresaron a la ciudad de Roma. Y ese fue el comienzo de la comunidad cristiana allí en esa ciudad. Entonces, más allá de esto, los orígenes de la iglesia en Roma son algo desconocidos, como mencionaba, según lo que está escrito en la palabra de Dios. Pero los cristianos continuamente migraron a Roma de todas partes del imperio. No deberían sorprendernos de que una iglesia haya empezado allí de forma espontánea. ¿Por qué? Porque el hecho es de que las personas que recibieron el mensaje de parte de Dios y aceptaron a Cristo en su corazón, y al regresar a sus lugares de origen,
ellos comenzaron a predicar la palabra de Dios. Entonces, como decía, sí, no es que un apóstol aquí haya fundado la iglesia en Roma. Continuando, vamos a ver exactamente que hay otra expresión que utiliza Pablo en donde dice llamados a ser santos. Noten que las palabras hacer son puestas por los traductores. Este es un comentario de Spurgeon, en donde el llamados a ser santos originalmente no estuvo así, sino llamados santos. Pero que esto nos da una realidad de lo que es el sentido, ¿sí? No es que llamados a ser santos, ellos fueron santos, porque dice allí en este enunciado, ellos no fueron llamados porque eran santos, pero se convirtieron en santos a través de ese llamado. ¿Sí? Es muy, muy importante darnos cuenta. Y es así. Nosotros no somos santos, como en este caso aquí nosotros lo estamos viendo. Pero al momento de aceptar a Cristo y ser llamados, Dios nos hace santos para predicar su bendita palabra. Entonces, esta es la aclaración que hace en este comentario Spurgeon. Más adelante, dentro del saludo que realiza Pablo a aquellas personas, a aquellos lectores allá en Roma, dice que Pablo se dirige formalmente a sus lectores con su saludo familiar, en donde ahí combina el saludo griego y el saludo judío. El saludo griego de gracia, con el saludo judío de paz o shalom. Esta gracia y paz no es el deseo amable de un hombre solamente, son regalos los cuales vienen de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, aquí nosotros vemos de la manera como Pablo expresa su gratitud y el anhelo de que haya gracia y paz en todas aquellas personas que están proclamando la palabra de Dios. Más adelante él se refiere también a la gratitud que tiene para con Dios, donde dice, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Qué es lo que sucede? Y ahí nosotros nos vamos a dar cuenta de aquel lugar en Roma, de la congregación o de la iglesia que surge allá en ese lugar, se va proclamando la palabra de Dios. Entonces, no es que solamente era Roma, de allí también salían muchas personas. ¿Por qué? Pablo estaba agradecido por la buena reputación de esta iglesia en Roma, debido a su localidad. Y esta iglesia tenía una visibilidad y oportunidad especial para glorificar a Jesús a través del imperio. Porque recordemos, ¿no es cierto?, de Roma salían a diferentes lugares. Por esta razón, entonces, nosotros aquí vemos que estas personas que estaban en este lugar, estos cristianos, tenían que ser fuertes. ¿Por qué? Porque en esta ciudad los cristianos de Roma no eran populares. Tenían la reputación de ser, escuche esto por favor, tenían la reputación de ser enemigos de la raza humana. Así los consideraban en ese lugar. Y se les atribuía vicios como el incesto y el canibalismo. Imagínense entonces con esa reputación que tenían, con esa forma de pensar de todas aquellas personas, ¿no es cierto? Era muy difícil proclamar la palabra de Dios. Sin embargo,
Pablo anticipa, vimos anteriormente, que de allí salían muchas personas a predicar la palabra de Dios. Entonces, se convirtieron todas estas personas, toda esta iglesia en Roma, en víctimas de la malevolencia imperial. Y es esta persecución de cristianos bajo Nerón, la cual tradicionalmente forma el escenario del martirio de Pablo. Esto también lo comenta Bruce. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Que a pesar de esa situación, a pesar de lo difícil que era predicar la palabra de Dios en ese lugar, Pablo anhelaba llegar allá. Ahora, vamos a ver, ¿no es cierto?, por qué razón se produjo todo esto. Los romanistas incitan que este lugar prueba que Roma es la madre iglesia. Muchas personas y comentaristas mencionan esto también. Pero recordemos que había otra iglesia en Tesalónica que tenía también un elogio de igual magnitud, porque está escrito, dice en la primera carta de Tesalónica, a Tesalónica, capítulo 1, versículo 8, dice, porque partieron de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Mire, entonces, ¿qué es lo que aquí nosotros podemos ver? Que no solamente era en Roma que se divulgaba la bendita palabra de Dios por todo el mundo, sino que aquí también hay un comentario, y un comentario bíblico, ¿no es cierto?, que de la iglesia de Tesalónica también se proclamaba la fe de estas personas. Esto significa que definitivamente es el poder de la palabra de Dios a través de las diferentes iglesias o personas que estaban en ese lugar. Entonces, continuamos, ¿no es cierto?, esta parte de lo que Pablo manifiesta aquí. Y dice, adicionalmente, sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Como habíamos manifestado, Pablo no estuvo anteriormente en Roma, pero conocía a muchas personas que se encontraban allí proclamando la palabra de Dios. Y Pablo lo que hacía es orar por esa iglesia. Pablo quería que los cristianos romanos supieran que él estaba orando por ellos y orando por una oportunidad de visitarles. Mire, aquí nuevamente vemos el anhelo de Pablo de estar en ese lugar, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Entonces, siempre se manifestaba, como decía, el deseo, el anhelo de que él pueda visitar a los que se encontraban en la iglesia de Roma. Entonces aquí otro comentario de Spurgeon dice, ya vemos por qué prosperaron también cuando Pablo siempre hacía mención de ellos en sus oraciones. Algunas iglesias prosperarían mejor si algunos de ustedes las recordaran más en oración. Qué importante este comentario de Spurgeon. Sí, hay muchas de nuestras iglesias que definitivamente necesitan de oración. A usted que está escuchando, a usted que está participando de este estudio bíblico, definitivamente la iglesia necesita de mucha oración. Nuestras congregaciones tienen que estar involucradas en pedir a Dios que Él sea dirigiendo, Él sea manifestándose para que la palabra de Dios siga expandiéndose por todo el mundo. Hasta aquí entonces nosotros llegaríamos con nuestro estudio bíblico de esta semana.
continuaremos más adelante porque testigo me es Dios. Esto lo haremos en la próxima semana. Que el Señor bendiga poderosamente.